Los gigantes caminaron sobre la tierra, y ni siquiera las aguas del gran diluvio lograron borrar su huella. Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, porque hoy revelaremos lo que quizá la historia quiso ocultar, los Nefilim, los gigantes que desafiaron a los dioses y que, tal vez, sobrevivieron al juicio de las aguas. Siluetas en la tierra. Según la historia bíblica, el gran diluvio fue el castigo divino para limpiar la corrupción de la humanidad. Las aguas arrasaron con todo, hombres, animales, ciudades enteras, todo excepto a Noé, su familia y las criaturas que lo acompañaron en el arca. La enseñanza es clara, la maldad fue borrada de la faz de la tierra. Pero hay un detalle que no suele mencionarse. El propio libro del Génesis afirma que había gigantes en la tierra antes del diluvio y también después de él. Si el diluvio debía eliminar toda corrupción, ¿cómo explicar la presencia de los Nefilim tras aquel evento catastrófico? Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres. Ese fragmento bíblico abre la grieta en el relato oficial. ¿Acaso algunos sobrevivieron? ¿O existía un linaje secreto que escapó al juicio de las aguas? Los Nefilim en el Génesis y el libro de Enoc, híbridos prohibidos. El Génesis describe a los Nefilim como los descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, seres híbridos, de tamaño colosal y fuerza descomunal, que aterrorizaron al mundo antiguo. Su presencia era tan perturbadora que se considera una de las razones principales por las que se desató el gran diluvio. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, gigantes que devoraban todo lo que encontraban. Este pasaje no los describe como simples humanos, sino como algo mucho más oscuro. Criaturas híbridas que no solo destacaban por su tamaño, sino también por su voracidad y violencia. Sin embargo, no solo la Biblia los menciona. El libro de Enoc, un texto prohibido durante siglos, los retrata como seres que enseñaron a los hombres artes ocultas, metalurgia, hechicería y hasta la manipulación de la vida misma. Una sabiduría que, según los escribas antiguos, corrompió a la humanidad. Ellos enseñaron a los hombres a forjar espadas y a las mujeres a usar encantamientos, y la tierra se llenó de corrupción. Si los Nefilim fueron el origen de tantas prácticas prohibidas, ¿era realmente el diluvio un castigo solo para los hombres, o una guerra directa contra estos seres gigantescos? Guardián, si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Gigantes después del diluvio. ¿Error bíblico o verdad oculta? Si el diluvio debía borrar todo rastro de corrupción, ¿cómo explicar los relatos posteriores en los que los gigantes aún aparecen como protagonistas? La misma Biblia habla de ellos mucho después de Noé, en la tierra de Canaán. Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los Nefilim, y ante sus ojos éramos como langostas. Estas palabras, atribuidas a los exploradores de Moisés, describen a seres tan colosales que los hombres se sentían insectos frente a ellos. ¿Cómo podían seguir existiendo si las aguas habían arrasado con todo? No son los únicos testimonios. Crónicas mesopotámicas hablan de reyes que gobernaban durante miles de años, algunos de estatura descomunal. En Grecia, los titanes compartían atributos similares a los Nefilim, y en las leyendas nórdicas,
Los Jotun o gigantes eran descritos como los enemigos primordiales de los dioses. Los hijos de los gigantes aún vagaban por la tierra, ocultos a los ojos de los hombres, esperando el momento de reclamar lo que fue suyo. Se trata de metáforas o de testimonios velados sobre una realidad incómoda. Quizás el diluvio no fue tan absoluto como nos hicieron creer, o tal vez alguien se aseguró de preservar parte de ese linaje prohibido. ¿Cómo sobrevivieron los Nefilim? 3 teorías inquietantes. Si aceptamos que los gigantes no fueron borrados por el diluvio, surge la pregunta inevitable: ¿cómo lograron sobrevivir? Los textos antiguos no lo explican con claridad, pero diversas teorías han intentado descifrar este enigma. Una de las hipótesis más repetidas sostiene que algunos Nefilim encontraron refugio en embarcaciones propias, sobrevivientes del cataclismo junto a Noé. Se dice que, al igual que el arca, sus naves gigantescas resistieron el furor de las aguas. No todos fueron borrados. Algunos, protegidos en navíos de gran tamaño, escaparon al juicio de las aguas. Otra teoría afirma que el linaje de los Nefilim sobrevivió a través de las esposas de los hijos de Noé. Si entre ellas existía descendencia contaminada con la sangre de los gigantes, entonces el diluvio no habría detenido la propagación de ese legado prohibido. El linaje de los gigantes no murió, se ocultó en la sangre de los hombres. Otros, más arriesgados, sugieren que los Nefilim nunca desaparecieron porque no eran enteramente humanos. Si eran híbridos entre divinidades caídas y mujeres humanas, su esencia podía manifestarse nuevamente cuando las puertas del cielo volvieran a abrirse. Bajo esta visión, los Nefilim no habrían sobrevivido al diluvio, sino que habrían regresado después, traídos por los mismos hijos de Dios que una vez descendieron a la tierra. Esta idea conecta directamente con otras culturas. Los Anunnaki de Mesopotamia, los dioses que descendieron a enseñar a los hombres, los titanes que escapaban de sus prisiones subterráneas, e incluso leyendas americanas que hablan de gigantes que vivieron junto a los pueblos originarios. Algunos investigadores modernos plantean que los Nefilim podrían no haber sido seres de carne y hueso como los conocemos, sino una especie de prototipo humano modificado, portadores de un ADN diferente. Si es así, ¿pudo ese código genético sobrevivir oculto hasta nuestros días? Ellos no murieron, ellos duermen en nuestra sangre, esperando a ser despertados. Si los Nefilim sobrevivieron, entonces la humanidad no está sola en su herencia. Puede que llevemos dentro, sin saberlo, una chispa del linaje de los gigantes. Y si es así, tal vez el diluvio no fue más que un intento fallido de borrar algo que nunca debió existir. De Anunnaki a titanes, los gigantes en todas las culturas. Los Nefilim no son un mito aislado. Su sombra se extiende a través de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Lo que en la Biblia se narra como gigantes, en otras tradiciones aparecen como dioses caídos, titanes o seres primordiales que enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. En Mesopotamia, los Anunnaki descendieron del cielo y engendraron linajes semidivinos. En Grecia, los titanes fueron condenados por rebelarse contra los dioses olímpicos, y en América, muchas tribus nativas recuerdan la existencia de gigantes rojos, cazadores voraces que se enfrentaron a los primeros pobladores. Nuestros ancestros lucharon contra hombres tan grandes como árboles. Sus pasos hacían temblar la tierra, y solo con fuego logramos vencerlos. ¿Son todas estas coincidencias o fragmentos de una misma verdad?
Una verdad que, disfrazada de mito, aún late bajo la superficie de la historia oficial. Algunos investigadores han señalado que las ruinas megalíticas, imposibles de explicar con la tecnología de su tiempo, podrían ser vestigios de una humanidad que convivió con los Nefilim. Muros ciclópeos en Perú, monolitos en Baalbek, piedras que parecen haber sido levantadas por manos descomunales, ¿eran acaso obra de gigantes o construcciones hechas para ellos? Cuando los hombres olvidaron, ellos aún recordaban, y levantaron piedras que desafiaron el tiempo, como advertencia de su poder. No solo las piedras guardan silencio, profecías apocalípticas anuncian un regreso de los gigantes en los últimos tiempos. Para algunos, su despertar marcaría el fin de la era humana y el inicio de una nueva dominación. Para otros, son símbolos de los poderes ocultos que todavía hoy gobiernan desde las sombras. ¿Podrían los Nefilim estar conectados con élites secretas que, desde hace siglos, preservan conocimientos prohibidos? ¿Son acaso las mismas familias que controlan el mundo actual, guardianes de un linaje que nunca desapareció? Quizás los Nefilim no se extinguieron, sino que se transformaron en símbolos de poder, adorados en silencio por quienes buscan gobernar sobre la humanidad. Y si es cierto que aún conservan parte de su herencia, entonces el diluvio no fue el final, sino apenas el inicio de una conspiración que llega hasta nuestros días. Esqueletos prohibidos y encuentros militares con gigantes. Durante siglos han circulado rumores sobre hallazgos arqueológicos que desafían toda lógica. Esqueletos gigantescos, tumbas selladas y huesos de tamaño colosal encontrados en distintos rincones del mundo. Pero casi siempre ocurre lo mismo. Aparecen por un instante, generan expectación y luego son retirados en silencio, desapareciendo de la vista pública. Aquellos huesos medían más de 4 metros. Jamás había visto nada igual. Pero antes de poder documentarlos llegaron hombres del gobierno y se los llevaron en cajas selladas. Testimonios como este se repiten en Norteamérica, en las montañas de Afganistán, en excavaciones de Sudamérica. Relatos de gigantes enterrados bajo capas de tierra que, una vez expuestos, parecen ser borrados de la memoria colectiva. Un caso estremecedor proviene de los archivos militares. Se habla de un encuentro con un ser de más de 4 metros, descubierto en una cueva remota. Los soldados que lo enfrentaron lo describieron como un gigante de fuerza descomunal y ojos brillantes, un encuentro que terminó en tragedia y que fue silenciado de inmediato. Era enorme. Su lanza atravesaba el aire como un rayo. Disparábamos, pero no caía. Nunca olvidaré esa mirada. No era humana. ¿Son simples leyendas modernas? ¿Historias creadas para alimentar el mito? ¿O acaso son destellos de una verdad que todavía se intenta ocultar? Si los Nefilim sobrevivieron, quizá nunca se marcharon del todo. Tal vez siguen entre nosotros escondidos, aguardando el momento de mostrarse de nuevo. ¿Siguen los Nefilim entre nosotros? Quizás el diluvio fue un intento desesperado por borrar un linaje que jamás debió existir. Tal vez los Nefilim no eran simples gigantes, sino la prueba viviente de que el ser humano no estaba solo en su origen. Y si lograron sobrevivir a uno de los mayores cataclismos de la historia, ¿qué nos garantiza que no sigan aquí, ocultos, aguardando en silencio? Algunos aseguran que su herencia corre por nuestra sangre, otros dicen que duermen bajo la tierra, esperando a despertar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su sombra sigue proyectándose en mitos, ruinas y testimonios prohibidos. Quizás la verdad esté enterrada o quizás
nos la han ocultado durante milenios. Y ahora la pregunta es para ti, guardián de la bruma. ¿Crees que los Nefilim sobrevivieron al diluvio? ¿O su rastro es tan solo un eco de leyendas olvidadas? Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.